Octubre trae toneladas de lanzamientos que no te puedes perder. Este mes vamos a tener más de 40 lanzamientos nuevos de videojuegos alrededor de varias plataformas como PC, Xbox, PlayStation y el Nintendo Switch. Durante los últimos días hemos estado investigando cuáles van a ser los lanzamientos de este mes. Hemos visto toneladas de trailers, imágenes, gameplays para traerles a ustedes el mejor contenido que podemos mostrar en nuestro canal sobre las nuevas noticias y desarrollos de videojuegos que se van a hacer en el mes. Así que espérense hasta el final para descubrir cuáles son los dos lanzamientos más importantes que va a tener el mes de octubre. Para empezar, el 2 de octubre vamos a tener el Vikings Folly, un juego de piratería al estilo pixel art que va a salir para PlayStation, PC y Nintendo Switch. El 3 de octubre estrena Disgaea 7, un juego de estrategia japonés parecido al Wakfu que llega a PlayStation 4, PlayStation 5, Switch y PC. Y para los amantes del gore y estas personas que han tenido fantasías con tener una nave espacial orgánica y toquetear todas las cosas para ver qué pasa, el Scorn finalmente va a llegar a PlayStation 5 con un remaster que muchos estaban esperando. Otro juego para el 3 de octubre es el Silent Hope, que llega a Switch PC y es una especie de simulador de granja pero con más elementos de acción y RPG. El 4 de octubre un lanzamiento muy especial que es el Hellboy Web of Weird llega a todas las plataformas y nos cuenta la historia de Hellboy con un estilo de diseño al tipo cómic muy parecido a las pinturas de tinta que hacen clásico a este legendario personaje. Y para todos los fans de la saga de Assassin's Creed, el 5 de octubre es un día muy especial ya que por fin llega el Assassin's Creed Mirage, un retorno a las raíces del Assassin's Creed en donde nuestro personaje principal vuelve a ser un asesino sigiloso que se encarga de hacer asesinatos desde las sombras con nuevas mecánicas y apartándose del camino que veníamos acostumbrados con el Assassin's Creed Origins o el Valhalla. Otro juego que llega el 5 de octubre es un remake que sale para Switch, estamos hablando del Front Mission 2 Remake. También este mismo día va a llegar el Dark Pictures Anthology A New Hope y este es un juego que nos recuerda mucho a la época del Silent Hill, en donde vamos a estar jugando ya sea en modo historia solitario, cooperativo o en modo persecución de hasta 5 personas. Va a llegar al Nintendo Switch y se ve muy interesante. El Wargroove 2 llega también al Nintendo Switch y PC y este es otro juego de piratería al estilo pixel art, pero este, a diferencia del Vikings Folly, tiene combate al estilo clásico de turno por turno. Y finalmente al Nintendo Switch, el 6 de octubre va a llegar el papá de todos los shooter looters y estamos hablando del Borderlands 3. Va a llegar con todas sus expansiones, todos los diferentes tipos de metodologías y disparos para volverse loco con este juego. Muy recomendado, muy divertido y se puede jugar en cooperativo. También el 6 de octubre para Switch va a llegar el Detective Pikachu Returns. Este juego continúa con la saga de Detective Pikachu, en donde junto a nuestro compañero vamos a estar resolviendo crímenes con la ayuda de nuestros amados Pokémon. Y otro título para este día es el NHL 2024 para todos los fanáticos del hockey sobre hielo. Si les ha gustado este video hasta ahora, no olviden dejar su like y continúen viendo el contenido para ver qué más juegos vamos a tener este mes. Otro lanzamiento importantísimo para la consola de Xbox y PC es el Forza Motorsport. Este simulador va a llevar el realismo de los Forza a otro nivel y vamos a contar con nuevos niveles de gráficos para la nueva generación. Su lanzamiento será el próximo 10 de octubre. El 10 de octubre al PlayStation 4 por fin va a llegar el Roblox, un juego muy divertido que le va a gustar especialmente a los niños. El 10 de octubre también va a llegar un juego que me está causando mucha curiosidad y que se ve simplemente muy divertido. Estamos hablando del Wild Card Football y este es un juego de fútbol americano pero al estilo del Mario Strikers, en donde aparentemente vamos a tener todo tipo de poderes, power-ups, vamos a poder crecer a nuestros jugadores, lanzar todo tipo de obstáculos y pues divertirnos a lo grande para Switch, PC y el resto de consolas de antigua y nueva generación. Y este mes con muchos lanzamientos para el Nintendo Switch que estaban siendo muy esperados. Finalmente llega el Batman Arkham Trilogy al Nintendo Switch para que puedan disfrutar de estos maravillosos juegos. Y para los amantes de los juegos tipo Souls, el próximo viernes 13 de octubre va a llegar el Lords of the Fallen. Este es un juego tipo Soul-like
con muchos elementos a los que estamos acostumbrados, pero que también promete traer innovaciones y todo tipo de cosas que pueden ser muy divertidas. Va a llegar al PlayStation 5, Xbox Series y PC. El 16 de octubre cambiamos marcha a algo un poquito más tranquilizador y divertido. Estamos hablando del amado personaje de Nickelodeon Bob Esponja y su juego Bob Esponja y la Malteada Cósmica. Llega a PlayStation 5, Xbox Series y PC. El 17 de octubre, un juego muy interesante que nos va a llevar a la isla de King Kong, en donde vamos a poder jugar como este maravilloso personaje clásico de las historias y las películas de los años 50, 60, y la idea es que vayamos por toda la isla destrozando a todos los enemigos y haciéndonos dueños y reyes de la isla de Skull Island. Llega para PC y todas las consolas. También el 17 de octubre llega el Sonic Superstar a todas las consolas y el Wizards with a Gun, que va a llegar a PlayStation 5, Xbox Series y PC. Otro juego de terror que va a salir este mes de octubre va a ser el Slender The Arrival. El próximo 18 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series y PC. El 19 de octubre vamos a tener el lanzamiento de Galactic Civilizations 4, que llega al PC, Endless Dungeons, que va a llegar a todas las consolas, y el Gangs of Sherwood. Este es un juego que va a ser una especie de simulación cooperativa de la historia de Robin Hood. Llega al Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Otro juego que me tomó por sorpresa es el Gargoyles Remastered. Este es un juego basado en los dibujos animados de los años 90 de las gárgolas. No sé si algunos de ustedes se acuerden, tal vez otros son muy pequeños para eso. Era una de mis series favoritas cuando era niño. El juego es un remaster y se va a poder jugar en su estilo clásico de pixel art o con gráficos reimaginados muy similares a lo que era la serie original. Sale el 19 de octubre para todas las consolas y PC. Y el World of Horror, este es un juego de terror que nos recuerda mucho a esos juegos clásicos de PC como el Carmen Sandiego y llega para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. El 24 de octubre un lanzamiento muy importante va a ser el Cities Skyline 2. Este es un juego de simulación y administración de ciudad en donde vamos a tener el poder de construir nuestra propia ciudad, administrar sus recursos y ver cómo crece en tiempo real. Este lanzamiento va a ser exclusivo para PC y más adelante va a llegar a consolas. También este día vamos a tener el remaster de Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Y esta es una colección de los primeros juegos del Metal Gear para los fans de esta saga y para las personas que no han tenido la oportunidad de disfrutar estos increíbles juegos. Va a llegar a consolas de nueva generación, Switch y PC. El 24 también va a llegar un juego que mis amigos y yo estamos esperando mucho. Un juego basado en el universo del Señor de los Anillos, en donde vamos a ser un grupo de enanos que vamos a tratar de reclamar las minas de Moria. Por supuesto estoy hablando de The Lord of the Rings Return to Moria. Llegará para PlayStation 5 y PC. Recuerden dejarnos un like si les ha gustado este contenido y esperen hasta el final para ver los dos lanzamientos más grandes que vamos a tener este mes. El 26 de octubre vamos a tener un lanzamiento para las plataformas de realidad virtual, el Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Llega para PlayStation VR 2 y Quest. También este día vamos a tener el Ghost Runner 2, que llega al PlayStation 5, Xbox Series y PC. Otro juego que se ve muy interesante es el Minecos Night Market, un juego con un estilo visual muy llamativo y que sale con una selección de plataformas un poco rara, pues llega al PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox One. Otro de los lanzamientos grandes que llegan este mes para Xbox Series, PlayStation 5 y PC es el Alan Wake 2. La continuación de la historia clásica de Alan Wake y el juego de terror que marcó toda una generación. Y finalmente, el 31 de octubre, en nuestro día de Halloween, vamos a poder disfrutar de Jusant, una simulación de escalada en donde vamos a poder explorar un nuevo mundo completamente diferente y nuevo. Llega para PlayStation 5, Xbox Series y PC. El 20 de octubre va a ser el día de lanzamientos más grandes, ya que vamos a contar con dos juegos espectaculares que van a llegar, uno para Switch y otro para PC, así que se los dejo a ustedes que adivinen cuál es para cuál. Es un poco obvio. Empezamos con el Super Mario Bros. Wonder, y esta nueva entrada del mundo de Mario
nos va a llevar a un nuevo universo en donde vamos a poder jugar como Mario, Luigi, la princesa y muchos otros personajes queridos de esta saga. El juego va a contar con nuevas dinámicas, nuevos power-ups, nuevos mundos, en donde vamos a tener por ejemplo la oportunidad de tener un sombrerito de taladro para poder meternos bajo tierra, nos vamos a poder convertir en un elefante, por loco que parezca esto, y un sinfín de cosas nuevas que nos van a llevar a explorar este mundo que hemos amado desde pequeños. El otro juego, y lo que yo creo que es el lanzamiento más importante de este mes, es el Spider-Man 2. Vamos a poder continuar con la historia de la saga de Spider-Man que vimos anteriormente en el Spider-Man 1 y esta vez exclusivamente para el PlayStation 5, nuevos gráficos, nuevos controles, nuevos manejos de movilidad y animación, y vamos a tener una historia en donde se va a ver involucrado Crane el Cazador, vamos a poder manejar al Spider-Man negro y finalmente parece que vamos a poder luchar contra nuestro simbionte favorito, Carnage. Y esos son todos los lanzamientos que vamos a tener este mes. Sin embargo, me gustaría dejarles una sorpresa que no sabemos cuándo va a salir exactamente, pero que es para los fans de los juegos tipo Survival. Estamos hablando del Ark Survival Ascended. Esta nueva entrega de la saga de Ark nos va a llevar a disfrutar de un mundo en el nuevo motor gráfico de Unreal 5. Y con esta mejora de motor vamos a poder observar nuevos ambientes, nuevos dinosaurios y toda una gama de nuevos assets que han sido remasterizados y creados exclusivamente para este nuevo juego. Por el momento se sabe que los servidores de los juegos antiguos de Ark van a cerrar dentro de poco y se van a dedicar exclusivamente a este nuevo juego, Ark Survival Ascended, para que lo tengan ahí en su radar. Y ahora sí, estos han sido todos los juegos que van a salir este mes, una lista de más de 40 juegos. Estoy muy emocionado por muchos de ellos y creo que este es uno de los mejores meses para ser un gamer. Espero que les haya gustado este video y esta recopilación de tantos juegos, tantos trailers, así que si les gustó nuestro trabajo no olviden dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Hasta luego!